Muy bien, pues muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Estamos hoy reunidos para platicar acerca de estas tres técnicas constructivas que nosotros creemos esenciales. O sea, es como si queremos empezar en el camino del bambú, estas técnicas se nos presentan como muy fáciles de manejar, como muy fáciles de poder implementar inmediatamente en tus proyectos. Vamos a también recordar que todo lo que estamos haciendo ahora lo estamos haciendo por una visión climática global, una situación que cada vez se pone más complicada, que cada vez hay más indicadores y escenarios posibles, como en esta publicación que nos comparte la ONU, en donde nos dice cuáles son los escenarios según el incremento del clima derivado de nuestra forma de vida en este planeta por todas las emisiones que estamos echando de gases de efecto invernadero y aparte todo el consumo de recursos que estamos necesitando para sostener nuestra forma de vida. Entonces podemos ver, por ejemplo, en tres escenarios, si nos mantuviésemos según los acuerdos de París en el 1,5 grados máximo de incremento de temperatura, o si tocamos ese otro límite del 2 grados, o como algunos ya empiezan a asegurar, podemos llegar a tocar hasta 3 grados y eso evidentemente va a complicar mucho el futuro de la humanidad en diferentes aspectos. Estamos viendo, por ejemplo, los impactos que puede tener las sequías, o sea, el impacto del cambio climático ya lo vamos a tener, ya tenemos que afrontarlo, pero ahora qué tan grave va a ser dependerá mucho de la cantidad de grados que estemos incrementando o forzando la temperatura en el planeta. Y podemos ver que las sequías pueden llegar a durar hasta 10 meses, lo cual puede ser catastrófico en muchos escenarios. También la probabilidad de que el Ártico ya no se forme, también tiene que ver con las temperaturas y también tiene que ver ahora con el nuevo conflicto en Groenlandia, porque claro, hay una ruta marina que se está abriendo a través del descongelamiento del Ártico, entonces que ahorra muchísimo tiempo a los grandes transportes de mercancías, lo cual también, pues a todos que impulsamos mucho esas compras rápidas, sin darnos cuenta también que estamos impulsando estas nuevas carreteras ahora en el hielo que van a complicar mucho más la formación de este Ártico y fomentando mucho el cambio del clima en muchas regiones del planeta. Los incendios también, que cada vez son más graves, que cada vez se extienden mucho más rápido, derivado de las altas temperaturas y de las sequías también, y los fuertes vientos que lo van avivando. Podemos ver que podemos incrementar hasta el doble la superficie incendiada según la temperatura que estemos alcanzando. También la biodiversidad se verá afectada, según esto, ¿no? En un 4% o en un 8% o hasta en un 41% según los índices de temperatura. Recordar qué es lo que estamos nosotros buscando. Cómo construir de una manera que no estemos impulsando esta cadena de desastres que sin duda nos coloca cada vez en una problemática pues de sobrevivir en este planeta más retadora. Entonces les traemos estas propuestas, estas tres formas de construir que están basadas mucho en la parte intuitiva que tenemos todos los seres humanos como especie. Hemos sido migrantes durante más de miles de años, más que sedentarios, por supuesto, y en esas migraciones hemos aprendido a construir con diferentes materiales, en diferentes climas, pero de alguna forma lo hemos ido olvidando y la idea es recuperar esa intuición constructiva que todos tenemos sin importar nuestra profesión. Una de ellas va a ser las estructuras recíprocas, que están basadas mucho en cómo fuimos juntando ramitas para hacer pequeños refugios en nuestras rutas migratorias, ¿no? Que se fueron sofisticando después aquí también con los tipis, ¿no? Que es precisamente cómo vas colocando una rama encima de la otra para que juntos hagan una estructura. Es justo lo que hace las estructuras recíprocas, van todas apoyándose, todas transmitiendo la carga a los elementos para que trabajen como una red.
Hay muchas formas de cómo poder ir expresando esas estructuras recíprocas. La más común es la del techo, como se había hablado de este tipi. La idea es cómo ir colocando las ramas unas encima de la otra para ir logrando superficies habitables. Aquí podemos ver en este pequeño gráfico cómo la fuerza se transmite, digamos, del elemento A al elemento D, y el elemento D lo transmite al elemento C, el elemento C se lo transmite al elemento B, y nuevamente el elemento B al elemento A, generando un circuito de cargas, ¿no? Por eso la llamamos como recíproco. Y pues, una aproximación sencilla es entender entonces que vamos a conformar figuras geométricas que van a repartirse la carga entre ellas y que según el apedaltamiento que querramos, o sea, qué tan inclinada querramos la estructura o qué tan tendida querramos este techo recíproco, estaremos controlando el tamaño, la dimensión de la figura central. Por ejemplo, si ven en esta imagen, en la izquierda, en la imagen de la izquierda inferior, podemos ver que la figura geométrica es pequeña comparada contra la de la derecha, que la figura geométrica es mucho más grande, y esto tiene que ver con la tensión o el relajamiento de los elementos, digámoslo así, para que se pueda tender un poquito más y hacerla mucho más grande, mucho más larga. Todo dependerá entonces de ir controlando este anillo. ¿Cómo lo hacemos en los cursos? Hacemos una metodología muy parecida a esta, en la cual vamos a aprender con el elemento base, que es el triángulo. Todas las estructuras recíprocas se hacen a partir de tres elementos en adelante. Entonces, ese es el elemento base, en donde primero lo dibujamos con las dimensiones que queremos, y después vamos colocando cada uno de los elementos en el mismo sentido que empezamos, ¿no? Podemos colocarlos en sentido de las manecillas del reloj o en contra de las manecillas del reloj. Lo importante es que siempre vayamos en un orden. Empezamos con el primero que pues, ocupa un lado del triángulo, como podemos ver aquí. Luego va el segundo, ocupando el otro lado del triángulo, pero descansando sobre el primero. Eso es muy importante. Entonces vamos haciendo como esta parte recíproca. Ya el 2 va a entregar en el uno. Y finalmente aparece el 3, ¿no? Que el 3 descansa sobre el 2. O sea, el 3 va a entregar su carga al 2 y permite que el uno descanse sobre el 3. Esta es la forma básica, ¿no? Y la entrenamos mucho porque hay que ir haciendo memoria, hay que haciendo como ese entendimiento de cómo van las patas hacia cada lado, las aspas, para poder lograr esta estructura, que es finalmente, si ustedes ya lo ven, acá pueden notar, ¿no? Estos elementos, en este caso muchos más, ¿no? Pero es el mismo procedimiento, uno encima de otro, uno encima del otro, y el último hace descansar al primero para cerrar el anillo. Aquí lo vemos en la maqueta, aquí lo vemos en un techito ya construido en Oaxaca. Y eso será como la forma básica, la primera de un techo recíproco. Ahorita tú con tres lápices puedes practicarlo e ir viendo cómo se crea esa estructura. Ahorita no vamos a ver en ese detalle. El puente Da Vinci, que también está basado en esa forma de cómo ir conectando pequeños elementos que transmitan la carga y formen una red, un sistema de entrega. Aquí vemos algunas adaptaciones de este puente. Este puente Da Vinci nunca se construyó, originalmente era de piedra, pero derivó muchos estudios, ha seguido motivando investigaciones. Esas técnicas que emanan de lo más básico de cómo ir colocando una rama encima de la otra, se siguen estudiando. Siguen dando muchas variantes, se siguen construyendo grandes edificios, ahorita vamos a ver, con estas técnicas, pero ese es el puente Da Vinci, ¿no? Aquí en este caso, elementos de madera que nuevamente van transfiriendo la carga a cada uno, y la carga va regresando sobre los demás, haciendo un sistema
de transferencia de cargas, muy interesante. ¿Cómo se construye? Pues también aquí tenemos una pequeña guía en donde vemos que tenemos primero dos elementos verticales, encima de ellos y a 90 grados colocamos otros dos, haciendo como una especie de gato. Finalmente, un tercero cortando a estos dos que ya pusimos, ya llevamos tres capas ahí. ¿No? Es muy importante para entender cómo esto se va a trenzar. Y ya después vamos, entonces, ese es el elemento, el módulo base. Aquí empieza el techo, el puente, y luego vamos introduciendo elementos, muy importante, siempre en ese sentido, hacia acá, de arriba hacia abajo. eh, para poder ir entendiéndolo. Hay algunos micrófonos ahí encendidos, por favor, les vamos a agradecer muchísimo silenciarlos para no interrumpirnos en la conversación porque tenemos el tiempo limitado, 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 limitado. Muy bien, entonces ya tenemos acá la figura base, como les decía, ahora vamos a colocar una extensión que es esta, una, luego viene la dos, son las dos patitas, luego hacemos lo mismo del otro lado. ¿No? Vamos ya ahora, ya estamos creando el primer arco con la figura base, esta figura base, y luego estas patitas que se extienden y van entonces formando el puente. Para continuarlo, porque si lo quieres más largo, pues entonces vas continuando en los extremos, nuevamente repitiendo este procedimiento ahora en estos puntos, para ir logrando en una maqueta ya concluida este proceso. Ese es el puente Da Vinci. Cada uno de esos elementos de madera es un bambú que se va trenzando. Silencio, por favor. Silencio. A ver, ¿quién está con el micrófono? Si nos pueden ayudar a silenciarlo para poder terminar la charla, porque si no, no la vamos a acabar. No vamos a acabar. Muy bien. Entonces aquí pueden ver entonces cómo se va formando este puente. Muy importante que puedan notar esos hilos que están trabajando como tensores también. Es muy importante el bambú. Siempre se contraventea en las estructuras. Por eso tenemos esas diagonales que pueden ser tensores de cable o pueden ser tensores de bambú. El bambú funciona como un elemento a la flexocompresión. Puede ser columna, puede ser tensor. Es maravilloso. Es súper interesante el tema del bambú. Y con esta misma técnica, pero incrementando un elemento más, ¿no? Que aquí ustedes pueden notar que son dobles. Si recuerdan la maqueta, van a ver que son sencillos. Nosotros incrementamos este bambú para poder jugar también con los ángulos de cierre de este mismo puente y traducirlo, como fue en este caso, para una cubierta a dos aguas. En la misma forma constructiva del puente Da Vinci, pero incorporado o pensado para una casa a dos aguas. Lo que estamos viendo acá, pues son los muros, muro uno, muro dos, en la cubierta y la cubierta. Y pues podemos notar la resistencia que tienen esas estructuras, son muy interesantes. Y también algo que se me pasó a decirles, que esas tres técnicas que le estamos dando, no necesitas más expertise que el aprender a montarlo, armarlo, conocer el material, por supuesto, pero por ejemplo, hay técnicas constructivas que precisan hacer conexiones que se amolden entre bambú y bambú, lo cual también precisa que tú tengas mucha expertise para hacerlo, alargándote tu introducción al mundo del bambú. Es por eso que esta técnica que estás viendo es un corte que le llamamos un corte recto, que lo puedes hacer con una sierra de inglete o lo puedes hacer con un serrucho, ¿no? Entonces también, herramienta muy sencilla, fácil de ensamblar, fácil de cortar, para que tú puedas construir con bambú ya. Por eso el tema del curso es Bamboo Now, ¿ya? O sea, aprende a construir ahora, que si no tienes bambú, también esa técnica las puedes transferir a otros elementos vegetales, ¿no? Como en este caso lo estamos haciendo con unos como quiotes que salían mucho ahí en Oaxaca. Aquí vemos la adaptación de este puente que está mucho más aperaltado que el convencional porque nosotros le hemos agregado ese segundo elemento que nos permite jugar más
con los ángulos y cerrarlo o abrirlo en donde querramos o necesitemos. Es el puente Da Vinci, que pues puede ser un puente, puede ser una casa, puede ser un arco, puede ser muchas cosas. Y tenemos también los domos. Con la misma técnica más o menos de ensamblaje, podemos crear domos recíprocos. Es una técnica muy interesante. La más sencilla es la técnica 3, ¿no? El número 3, que quiere decir que nuestra figura base es un triángulo, como lo podemos ver aquí. Pueden notar entonces que una pieza descansa en una, luego en la otra, y la última sobre la primera, y hace este anillo que ya fractalizado te da este domo súper interesante que podemos notar aquí. También hay, esta, por ejemplo, es un domo recíproco 4 que ocupa la figura base 4. Y vean cómo va formando el domo. Y así nos podemos ir con las 5, nos podemos ir con las 6. Aquí lo importante son dos cosas. Que conozcas cómo ensamblar la unidad base, ¿no? Que es esta es la unidad base, y después que puedas fractalizarla para que se cree el domo. Vean, aquí ya, esa es la, digamos, la base, pero ya está fractalizada. Aquí ya está el domito terminado con el número 4 y tenemos un pequeño videíto del el número 4 en proceso de montaje para lograr un domo. Entonces aquí vemos cómo estamos armando este 4, cómo tenemos piezas prefabricadas y cómo lo vamos ensamblando en anillos concéntricos para que nos vaya logrando dar este domito. Entonces ahí pueden ver, ¿no? Cómo se va armando ese domito con esa misma técnica que ya después la mandamos y que la puedes cubrir con varios materiales. En este caso es una cubierta de ferrocemento en donde también se le dejó algunas aperturas. Entonces, esas son las recíprocas y como les comentaba, la recíproca, digamos, en malla se sigue ocupando. Ese es un proyecto muy moderno en Japón, ¿no? Que es una membrana recíproca. Pueden ver estos elementos acá, ¿no? Que te van dando esta pieza de tres, que claro, ya aquí hay una maestría muy grande porque no es uniforme, sino que va cambiando los ángulos, los largos para generar esta especie de montaña, ¿no? Que la idea es que también capture pues, el agua que se vuelve hielo en esa estructura. Muy interesante. Bien, eso fue las recíprocas. Las regladas es otro acercamiento muy interesante a cómo construir con bambú. ¿Cómo puedes construir curvas con elementos rectos? Que esas son las estructuras regladas. Algo que es muy interesante es que está como cinta Moebius, en donde ustedes pueden ver que si ustedes vinieran caminando aquí vienen caminando, están afuera, ¿cierto? Si yo sigo caminando sobre mi mismo carril, ya estoy dentro. Ya estoy dentro, ya estoy dentro, ya estoy dentro, ya estoy dentro, ¿no? Y ahora estoy por abajo. Es muy interesante cómo nos hace reflexionar sobre el espacio, estas cintas. Pero por muy complejas que se vean, se pueden crear y se pueden construir de alguna forma relativamente sencilla a través de estructuras regladas, líneas rectas que van formando curvas, como conoides, helicoides, como una rampa. Todo esto es con elementos rectos que van creando curvas. Los paraboloides hiperbólicos, muy conocidos, los cascarones, Feliz Candela, aquí lo vemos mucho, pues también lo podemos hacer con bambú, con líneas rectas. Los hiperboloides también, es una técnica súper bonita de cómo construir con bambú y formas eh,
pues como estas, ¿no? A través de elementos rectos, que en este caso el bambú, y que también sus conexiones son, como le llamamos, a dos planos, un bambú encima del otro, sin necesidad de labra, lo cual te permite introducirte rapidísimo a tus estructuras, ¿no? ¿Qué es lo más común? Lo más común de lograr con esta técnica arreglada, como decía, las paraboloides, seguramente las han visto mucho. Ay, perdón. Em, Vamos a actualizar ahorita el link. Cuando termine este link, creo que tenemos un problema ahí con el Zoom. Cuando termine estos 10 minutos, vamos a actualizar el mismo link y lo vamos a compartir en el grupo, ¿eh? Disculpen esa inconveniencia. Y tenemos las yurtas también. Estas yurtas también son muy conocidas, manejadas con elementos rectos y los hiperboloides. Aquí vemos la yurta, que es una vivienda típica nómada de los mongoles, que si miramos a través de las pieles que le colocan, está básicamente conformada por varios X's de bambú que se van uniendo y van creando este cilindro y que después se le coloca un techo recíproco, que es el que estamos viendo acá. Entonces aquí la maqueta, donde vemos esta estructura hecha por X's y encima el techo recíproco. Los hiperboloides, que son estas, vean aquí una línea recta que se va revolucionando, que se va copiando alrededor de esto y forma entonces, entre más elementos tenga, más curvatura o más cintura se ve del elemento. Aquí en esa maqueta tenemos 12, en esta tenemos 24, en esta es un 36. Y una forma de cómo lo hacemos, muy sencilla, es como está aquí en este video, en donde lo tenemos en piso, ya está todo amarrado, está empaquetado. Entonces ahorita lo que toca es levantarlo. Vean, pues son tres personas que están levantando esta pequeña torrecita. Y una vez que ya lo tienes vertical, pues el proceso es abrir, que es lo que van a hacer ahora. Van a abrir la tijera y eso se va acomodando. Claro, aquí son tres pares. Entre más pares tengamos, pues más veríamos esto, ¿no? Pero aquí el sistema es justamente así. Otra forma de hacer también estructuras regladas es como esta, que es una especie de ADN o de croissant, ¿no? En donde estamos logrando formas muy curvas, ¿no? Muy orgánicas, a través nuevamente de esos elementos rectos que nos van dando esta superficie. Vean, ¿no? Son esos elementos rectos que se van inclinando y nos van dando estas superficies. Entonces, estructuras regladas. Vean, vean cómo ese bambú está muy inclinado y luego sigue levantándose poco a poco, poco a poco, poco a poco, para crear toda esta curvatura. Aquí estamos viendo el interior. Noten también cómo en el interior tenemos mucho bambú que puedes ver, pero en el exterior nada. Porque así también es un gran consejo que te doy, que no expongas el bambú. Al exponer el bambú, incrementas el mantenimiento y el deterioro de la obra. Lo mejor es cubrirlo completamente y adentro, pues sí, como adentro ya está protegido del sol y del agua, ya lo podemos ver. Y el mantenimiento disminuye considerablemente. Y vamos a pasar ahora a la tercera técnica, que es la técnica de cascarón, en donde aquí nos estamos basando mucho en la técnica del nido, ¿no? El nido del pájaro. Recuerden que una vez que se termine este link, no sé por qué no salió eso, tendremos que volver a picar en el link que vamos a compartir. No creo que nos dé tiempo de terminar esto, pero el concepto básico es entender entonces cómo es el nido, entender entonces cómo es el nido y entenderlo como en una estructura de cascarón, en donde tenemos que tener directrices y generatrices en el contexto, en todo el entorno, y después empezarlo a cubrir. Entre más direcciones tenga este elemento, mucho más fuerte es. Aquí podemos ver cómo los pájaros lo hacen, que empiezan con un anillo de soporte, que es el que se trenza también sobre la rama, y después van ya generando otras directrices, como lo podemos ver acá, y después lo van rellenando.
¿De acuerdo? Pues es lo mismo que hacemos cuando hacemos esos tejidos que parecen que van en muchas direcciones, pero que en realidad hay un patrón básico mínimo en estos tejidos. Vean acá, por ejemplo, cómo tenemos el anillo y luego vamos teniendo una figura base que nos ayuda a cubrir completamente este elemento. Tenemos ahí una manita levantada. Si quieren hacer una pregunta, adelante. Y ya estamos por terminar la exposición. Aquí vemos entonces cómo es el tejido. Una vez que ya tenemos esos elementos bases, pues vamos rellenando y vamos trenzando cada uno de los elementos para que se haga mucho más fuerte, perdón, se haga mucho más fuerte. Y vean también, una vez que ya llegamos a cierta saturación, que la saturación tiene mucho que ver con la capacidad de carga que quieras tener en este elemento, ¿no? A mayor carga, mayor cantidad le llamamos reglillas. Este nido, por ejemplo, se llevó 150 reglillas de 5 metros, más o menos para que le vayan echando. Más o menos lo que cubrió en este caso fue un diámetro de 3 metros, pero vean entonces cómo lo vamos cargando, súper ligero, súper fuerte, y eso sería como la apariencia que tendrías del interior. Y se puede cubrir con diferentes materiales. En este caso, se está haciendo como un prototipo de palma, que es como un impermeable, ¿no? Si lo pueden ver acá, es un impermeable que luego se pone encima. Lo que queremos es también ver cómo podemos llevar esta técnica y tejerla sobre este nido. Algo muy libre que también hemos explorado con formas de tejido de los cestos para lograr, digamos, esta arquitectura a través de tejidos. Tenemos la técnica de cestería que justo está imitando la cestería, ¿no? Vean cómo se va tejiendo. A ver, ¿quién anda por ahí con el audio prendido? Vamos a silenciarlo. Ahí, perfecto. Vean cómo estamos entonces tejiendo. Uy, perdón. Cómo estamos tejiendo como cestas. Y luego se van trenzando en diferentes formas y después se repella. Nuevamente por afuera no se ve nada, por adentro lo exponemos y vas quedando con formas muy orgánicas, que también puedes trabajar con cestería de patrón geométrico, como es este caso, ¿no? Todos esos tejidos son sumamente fuertes y se pueden incorporar a la arquitectura. Vean en este caso cómo vamos teniendo un tejido geométrico, más o menos, aquí se ve mucho más claro, que tenemos los hexágonos, una serie de hexágonos que van generando este patrón. Entonces, en vez de tener como esta multidireccionalidad de los nidos, tenemos un orden geométrico. Entonces, como que puedes construir de muchas formas, puedes inspirarte también en muchas formas. Estas obras de arte, de cesterías, pues nos han servido también a nosotros para inspirarnos en algunos proyectos, como por ejemplo este, este pequeño salón al aire libre, que está inspirado también en una canasta de cestería y de alguna forma armado también con cierta pues, base en temas de cestería, ¿no? Entonces vean lo que puedes también ir logrando con patrones naturales, culturales, como muy conocidos y pues también que a través de muchos años se han probado como eficientes, ¿no? Esto es algo que te quería platicar muy brevemente acerca de estas tres técnicas que estamos tratando de cada vez perfeccionar más, cada vez simplificar más para que en nuestros talleres, que esta modalidad en donde tú aprendes esas tres técnicas es el Bamboo Now. Es un curso de 3 días en donde cada día aprendes una técnica nueva. Aprendes la teoría, la maqueta y luego la obra. Y hacemos eso en los 3 días. Entonces, en esos 3 días te llevas tú los fundamentos básicos de cómo hacer tu proyecto con estas tres técnicas, cuáles son las claves que debes de seguir y pues, las recomendaciones y también las guías
para que cuando tú regreses después de este taller, pues te damos una guía digital y una guía impresa en la que tú, pues es como un diario, puedas ir recordando las partes importantes de estas técnicas. Estaremos en Tlaxcala la segunda semana de febrero, la tercera en Querétaro y la tercera de marzo en Valle de Bravo. Ahorita tenemos ofertas y descuentos, como las habíamos comentado. Vamos a dar una beca del 100%.